Bueno, creo que ya estamos. Estamos en vivo ya. Buenas tardes ya. Estoy acá un poquito problemado con la conexión para la transmisión para Instagram. Bueno, creo que ya se solucionó un poquito. Veamos qué pasa. Bueno, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a quienes nos están viendo en vivo y evidentemente pues a quienes nos verán en diferido, ¿no? A través de Facebook, Instagram, esperemos que no me falle el Instagram, y también a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, les comento que ahora estoy solo, mi colaboradora número 1, especialista en estos temas, pues por asuntos personales, no nos está acompañando el día de hoy, así que estoy hecho bolas aquí solito, pero bueno, haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien. Siempre pues uno tiene que hacer todo lo que esté al alcance para que las cosas salgan lo mejor. Sin tenerle miedo a los errores ni nada por el estilo, porque creo que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos y los errores en definitiva son para aprender. Sí, a nosotros nos han enseñado que los errores y los fracasos son lo peor. E inclusive señalamos a las personas que cometen por alguna circunstancia determinado tipo de errores, pero eso forma parte de la mentalidad que lamentablemente nos han puesto la sociedad, la cultura, pero en realidad todos lo que llamamos errores, fracasos, no son más que aprendizajes, así que todos tranquilos, así que seguimos adelante. Entonces vamos a comenzar la charla de hoy día, pues saludándoles a todos los colegas que se están conectando o que van a ver en diferido esta segunda charla. Cualquier cosa, pues me ponen en los comentarios, en el chat, que de pronto no lo veo en este momento, pero lo voy a ver en el transcurso del día y pues cualquier duda, cualquier inquietud, la estaremos resolviendo en nuestra próxima charla. Así que ningún inconveniente, ningún problema. Cualquier cosa me la ponen en los comentarios. Bueno, para quienes me conocen por primera vez, permítanme presentarme. Yo soy Fabián Ochoa, ingeniero civil, por más ya de casi 38 años de ejercer la profesión. He hecho varias cosas en mi profesión, he sido prácticamente de todo, consultor, fiscalizador, constructor, perito, en fin, muchas cosas se ha hecho en el tema de la ingeniería. Hace poco creé un sitio web que es el Instituto de Ingenieros.com, en donde pues digamos que
Nuestro propósito es ayudar a los ingenieros civiles a desarrollar su verdadero potencial, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas, estrategias y habilidades complementarias para que se puedan convertir en profesionales empresarios exitosos, ¿sí? Y se pueda generar oportunidades realmente ilimitadas de trabajo, ¿sí? Porque en la mayor parte de ocasiones lo que esperamos es o un empleo o si no contratos del Estado, ¿sí? Muy pocos son los que de alguna manera pues intentamos dedicarnos a formar una empresa en definitiva, pero yo creo que es hora, al menos en la actualidad, en la cual pues ya estamos en una era totalmente digital, aunque sea la fuerza, aunque la era digital viene desde hace algunos años ya, el tema del internet, etcétera, pero en todo caso pues nunca es tarde. Bueno, el día lunes habíamos hablado algo sobre el funcionamiento de los negocios por internet y de qué manera podemos aprovechar o un profesional puede aprovechar pues su presencia digital. Vimos algunos de los objetivos principales de tener una presencia online. Desde hace muchos años, el Internet se convirtió, decíamos el lunes, en un elemento vital en la vida de muchas personas. Perdón un ratito que parece que estamos con un pequeño inconveniente aquí, caramba, en Instagram. Pero bueno, también pueden verlo en Facebook Live. Vamos a ver, espero que no me falle el aparatito. Bien, les decía que el tema del Internet, pues, se ha convertido prácticamente en algo vital en la vida, no solamente de las empresas, sino también de los profesionales, ¿no? En la parte de negocios, en la parte profesional y en la parte incluso individual, ¿no? Personal. Todo ya lo hacemos a través del Internet y esto se va incrementando de manera realmente exponencial. Y en la realidad es que ya dejó de ser una opción, ¿no? Estar o no estar en Internet. Simplemente, como suelo decir, hay que subirse al tren de la tecnología y igual como les he dicho a los que me conocen, el tren bala de la tecnología, porque efectivamente hoy en día los programas, las plataformas, las aplicaciones, a cada momento pues se están actualizando, se están mejorando y realmente ni bien se aprende a utilizar algún programita y al siguiente mes ya pues ya se tiene la nueva versión y así. El otro día un amigo me decía que dice, cada rato se me actualiza el Zoom, dice. Y le digo, así es que cada vez pues como ahora la mayoría de personas pues ya utilizan, en este caso, por ejemplo, el tema de las plataformas de reuniones, la más conocida pues en este caso es Zoom, ¿no? Entonces poco a poco pues también van saliendo otro tipo de plataformas que igual había antes, pero ahora están obviamente mejorando. Ahora, también habíamos visto el día lunes el tema de los objetivos principales de tener en definitiva, una presencia en línea, ¿no? Una presencia digital. Y vamos a verlo rápidamente para recordarlo, que por ejemplo, uno de los temas principales es posicionar tu sitio web, que en definitiva será tu oficina virtual. Segundo, que los clientes te ubicarán de una manera más fácil. También pues vas generando confianza y eso es muy importante. Habíamos visto que pues las personas compran a personas, ¿no? Evidentemente, entonces hay que generar confianza. Que tus clientes te encuentren más facilidad, obviamente. También pues esto se utiliza para facilitar la contratación de tus servicios. Habíamos visto también pues que uno de los objetivos es mantener relaciones duraderas y tratar de fidelizar lo más posible a tus clientes. Muchas veces nos olvidamos, nos contrata a alguien, le hacemos el trabajo y nos olvidamos.
cuando más bien hay que tratar de estar en contacto y si es posible, pues tener algún nivel de amistad con los clientes, porque ellos mismos, si has hecho bien las cosas, te van a recomendar. Son cositas que a veces parecerían sencillas, parecerían que incluso hasta son normales, pero no, nos olvidamos de hacer eso. Y, y como digo, siendo cosas sencillas, pues no las hacemos y muchas veces perdemos oportunidades por eso. Y lo que siempre digo, pues, la importancia de la marca personal, ¿sí? Te había mencionado también que se nos olvida la otra parte de la ecuación, ¿no es cierto? O sea, los clientes, en definitiva, porque creo que además está decir que un profesional, al igual que un negocio, que cualquier tipo de empresas, pues un profesional sin clientes, pues definitivamente no tendrá mucho a qué dedicarse, ¿no? Y por eso a veces nos quejamos de la falta de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros mismos atraer clientes para darles nuestros servicios profesionales. Y es esa partecita de personas, de gente que necesitan de nuestros servicios profesionales que llamamos nicho de mercado, ¿no? Entonces, una vez que tú has escogido o has identificado ese nicho de mercado al cual pues te vas a dirigir o la porción de ese mercado al cual tú quieres servir o vas a servir, es necesario ahora identificar a qué tipo de persona le vas a vender tus productos, si tienes productos en tu caso, o tus servicios profesionales, ¿no? En nuestro caso, pues, eh, en esta serie de charlas y en un espacio que voy a dar un entrenamiento, que ya lo mencioné el día lunes, que más luego también lo voy a mencionar, voy efectivamente a centrarme en la parte de servicios profesionales, que es lo que más nos tiene que interesar. La parte justamente de los clientes es esa, le vamos a topar un poquito más de detalle en esta charla. Y yo estoy seguro de que ninguno de ustedes se ha puesto a analizar qué tipo de cliente necesita. O si es que ustedes ya tienen clientes, no se han puesto a analizar qué tipo de clientes tienen, ¿no es cierto? Dentro del mundo de lo que conocemos como marketing, saber con el mayor detalle qué clase de clientes necesitamos es súper importante. Porque de ahí viene el concepto, ¿no? y el trabajo en sí. Y lo llamamos ese concepto de el cliente ideal. Si ya tienes un negocio, en este caso eres profesional, ¿no es cierto? Y seguramente ya tienes clientes. Es mucho más fácil establecer las características de tu cliente ideal. Por decirte qué tipo de clientes se repiten, cuáles son las personas que más te compran o qué tipo de personas son las que más necesitan o requieren de tus servicios profesionales. En fin, ¿no? Lógicamente, para quienes no tienen todavía, quienes parten de cero, ¿no? Totalmente, va a ser un poquito más laborioso, va a ser un poquito más largo, ¿no? El camino. Pero de ahí viene un pequeño concepto también de lo que llamamos al posible cliente ideal. Le llamamos digamos, en el lenguaje de marketing, le llamamos un avatar, ¿sí? Un avatar como una especie de muñequito. Y esa es digamos, la representación, ¿no? El avatar es la representación o la creación de un perfil de cliente típico, ¿no? Debemos saber quiénes son, qué es lo que hacen, qué les gusta, ¿no? Y ese avatar, pues, definirá el tipo de contenido o de temas que nosotros vamos
a hablar, ¿no? De los mensajes que vamos a utilizar. E incluso, pues, brindaré el aporte fundamental, ¿no? Obviamente, en la mejora de tus productos o tus servicios profesionales. Porque, lógicamente, cuando ya vas teniendo clientes, no solamente vas viendo el tipo de clientes que tienes, sino también les vas escuchando, ¿no? Sus necesidades, sus problemas, a lo mejor incluso tienen necesidades y problemas nuevos, y que tú, pues, como profesional, puedes también ayudarles, ¿sí? A veces nos dedicamos a una sola línea y está bien tener una experticia en algo, pero de pronto, pues sí se puede abrir a unas 2 o 3 líneas adicionales, dependiendo, lógicamente, de lo que te dicta el cliente, el mercado, ¿no? Es fundamental saber definitivamente el tipo de personas, de prospectos, de potenciales clientes a los que vamos nosotros pues, a dirigirnos. Hay que saber el sexo, la edad, qué tipo de educación, si es casado, casado, solteros, viudo, divorciado, etcétera. O sea, hay que tratar de saber la mayor información de ese cliente. Hay que saber qué es lo que hace ese cliente, ¿no? En qué se entretiene, por ejemplo, cuáles son sus gustos, sus hobbies, qué actividades le gustan, qué hace en su tiempo libre, en qué trabaja, en fin. También es bueno saber cómo lo hace, ¿no? Es decir, cómo busca la información, dónde la encuentra, cuál es su comportamiento, de qué forma maneja sus finanzas, sus gastos, cuál es su nivel de ingresos, si, a dónde viaja, viaja seguido, cómo es la manera de comprar, de adquirir cosas, tal vez con tarjeta de crédito, en efectivo, en fin, todo ese tipo de cosas es bueno conocer todos estos detalles, porque ahí puedes tener una referencia más cercana a donde le tienes que enviar tu información, ¿no? Para que le llegue a ese tipo de persona. Si sabes que ese potencial cliente busca la información en Facebook, en Instagram, en YouTube, en fin, en qué red social pues le vas a encontrar al cliente ideal que tú necesitas, ¿sí? No es que va a estar en todas las redes sociales, sino que hay alguna red en la que es más factible que esté ese tipo de cliente para ese tipo de servicio profesional que esto estás brindando, ¿no? Si lee revistas, le gusta ver qué canales lo ve, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay que saber entonces lo más posible de esa persona. Obviamente, esto no lo vas a conocer de una sola investigación, ¿no? Obviamente esto hay que hacerlo poco a poco, pero mientras más datos tengas de los tipos de clientes que utilizan tus servicios, pues mucho mejor, ¿no? Porque ahí nos vamos a centrar en ese tipo de clientes. Es mucho más fácil llegar a ese tipo de clientes para diferentes tipos de comunicación, por correo, por mensajes, por tu blog, incluso hasta para hacer campañas de publicidad. Hay que saber en qué red social permanece más esa persona. Y mencionando ya que mencioné el tema de campañas de publicidad, pues no necesariamente tienes que pagar o invertir grandes cantidades de dinero, ¿no? No tiene nada, mucho que ver, al menos comparado con lo típico, ¿no? La radio, la televisión. eh, Hay que apalancarse incluso de personas o medios que le gustan a tus clientes, ¿no? Para hacer las campañas directamente donde está ese potencial cliente. Eso básicamente, ¿no? Si tú sabes, por ejemplo, algo adicional de un cliente, el por qué hace lo que hace, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, cuál es la filosofía, sus creencias políticas, ¿no? Incluso creencias religiosas, en fin. Y esto es importante porque
cuando uno tiene, digamos, algún tipo de similitud con temas de estos temas que te estoy hablando, con las personas o potenciales clientes, pues cuando más o menos se tiene cierta conexión, porque hay afinidad con estos gustos, entonces puede haber mayor empatía, ¿no? Y eso, pues, a la larga ayuda a que exista una mejor relación personal en primera instancia, y eso incide en una mejor relación comercial, evidentemente, ¿no? Como te digo, no es necesario que tengas toda la información de una sola, pero tienes que al principio, de acuerdo a lo que a los servicios que prestas y de acuerdo a la especialidad que tengas, pues ir armando justamente el avatar, ¿no? Que todavía no es el cliente ideal, sino el avatar, lo que tú dices, que a quién podrías venderle, te vas a idearte un avatar que llamamos, ¿no es cierto? Del cual posiblemente sea, pues, parecido a tu cliente ideal. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces dices, bueno, ¿y a quién vas a vender tus productos o tus servicios profesionales? Dicen, a todo mundo. Y no es así, ¿no? No es así. Entonces, es muy importante el tema de tener un avatar de inicio y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, conforme vas teniendo clientes, pues vas ajustando a ver qué tipo de clientes necesitas y sobre todo que te buscan para quienes requieran tus servicios profesionales. Lo importante también, pues, algo que es súper clave, llamémoslo así, es saber cuál es la necesidad, obviamente, de esa persona, ¿no? Las personas tenemos dolores, necesidades, deseos, ¿no? Y el cliente ideal al cual tú estás buscando, pues, debe tener ese dolor, esa necesidad y ese deseo, en la cual, pues, tú, obviamente, vas a estar ahí para ver si puedes servirle, para ver si puedes ayudarle. Pues, si una persona necesita algo, ¿no es cierto? Justamente es porque tiene ese deseo, ¿no? Esa necesidad. Y cuando tiene un deseo, una necesidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando necesitamos algo? Hoy en día, pues vamos al Google, ¿no? Al Google, al YouTube, algunos buscadores. O si le llega algo referente a lo que está buscando por Facebook, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso Facebook como que algunos dicen que adivina. No es eso, sino que Facebook tiene todos los datos nuestros. Así que cuando demostramos interés por algo, perdón, eso. Les decía que cuando demostramos interés por algo, Facebook ya sabe, entonces ahí nos va mostrando más cosas de eso. Creo que estamos bien por acá, perfecto. Entonces tú estás ahí como profesional independiente, como en este caso, pues como ingeniero. Le vas a dar esa solución a ese problema. Ahí poco a poco le vas a ir transformando a ese cliente en una persona que requiera de tus servicios, porque ya te va viendo que conoces el asunto, que le puedes solucionar ese problema, esa necesidad. Y entonces, pues, ahí estás tú, si le solucionas, pues, te vas ganando ya poco a poco esos clientes. Entonces, un poquito resumiendo, lo que necesitas es conocer lo mejor posible a tu avatar, ¿no? Es decir, veíamos qué es lo que hace, es cierto, investigar qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y obviamente, como te digo, la necesidad, el dolor, el deseo. Entonces, cuando tú encuentras o detectas, de acuerdo lógicamente a la solución o soluciones que tú das, ¿no? Pretendes dar, cuando descubres esa necesidad de tu avatar, pues tienes ahora que ver o detectar qué tan intenso o urgente es esa necesidad o ese dolor. Mientras más intenso sea esa necesidad o más urgente sea, ¿no es cierto?
todo eso también va a incidir en el tema de precios en definitiva, ¿no? Porque yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, si una persona tiene un problema de filtración de agua, vamos a decir, en el techo, en la loza, y si uno va, se detecta la humedad ahí en el techo, es un problema que puede que tenga una gran intensidad por la humedad en sí, obviamente, ¿no? Pero que de pronto no es tan urgente porque todavía no hay goteras o ese tipo de cosas. Pero si vemos que efectivamente cada que llueva hay goteras y que complica la vida normal de quienes habitan en esa casa, ¿no es cierto? Porque hasta tienen que poner recipientes, baldes para el agua. Entonces, es un problema intenso y urgente, ¿no? Esto como un ejemplo nada más. Entonces, siempre hay ese tipo de situaciones que muchas personas requieren las cosas para ayer, nos dicen, ¿cierto? Y muchas veces, pues, esas pequeñas obritas terminan siendo grandes obras, ¿no? Entonces, todo eso, pues, siempre hay que tratar de mirar, de ver, y si eso se repite, pues entonces tú ya sabes más o menos en qué terreno estás pisando. A la gente, a las personas no les importa demasiado las características, ¿no? Sino los beneficios que va a tener en el caso de trabajar contigo, ¿no? En este caso como profesional independiente. Debes saber, dependiendo del tipo de negocio o servicio que prestes, que no necesariamente debes tener un solo avatar, ¿no? Posiblemente, y eso pues te va dando de a poquito en el tiempo que realices tus servicios, que ya vayas teniendo clientes, a lo mejor tienes más de uno. Nada está escrito en piedra y de pronto pues puede darse el caso. No necesariamente debes tener un solo tipo de cliente, sino de acuerdo a los productos que tengas o al tipo de servicios profesionales que prestes. Entonces, cuando ya tenemos una idea mucho más cercana de quién es nuestro cliente ideal y sabemos cuál es esa necesidad, pues entonces hay que darle definitivamente la solución a ese prospecto, a ese interesado en lo que tú haces. Entonces tenemos que mirar bien cuáles son los beneficios y características del producto que vas a ofrecer o que estás ofreciendo, o los beneficios que significa trabajar contigo, ¿no? Dentro de los servicios profesionales que tú das. Como te digo, las características en sí no venden, tienen su grado de importancia, por supuesto, pero no son las que venden. Las características las usamos para reforzar o enfatizar los beneficios que las personas van a tener con ese producto o ese servicio. Te voy a dar otro ejemplo. Si eres experto en cálculo de estructuras, para que lo tengas más claro, a nadie le interesa si utilizas el último programa de cálculo importado de Marte o que tú te hayas graduado en Júpiter. Lo que realmente le interesa a la persona es que el trabajo que le has hecho, la estructura del edificio, sea que le hayas calculado, pues sea con todas las normas, que sea súper segura, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que le interesa, no necesariamente, porque muchas veces la mayoría de profesionales y de empresas, pues lo que hacemos es, y en especial en los sitios web, lo que hacemos es demostrar lo buenísimos que somos, ¿no? Lo máximo, todo lo que hemos hecho. Y eso sí es importante, pero después de que tu cliente sepa qué es lo que en qué le vas a servir, en qué le vas a ayudar. Entonces, esa es la manera más bien de enfocar un poquito el asunto. Entonces, muchas veces equivocamos de conceptos y es por eso que vienen los inconvenientes. Como ves, son conceptos que cuando ya se los conoce, pues son bastante fáciles de entender, de interpretar, pero que
en la práctica a veces nos olvidamos de eso y pues ahí vienen los inconvenientes. Por eso yo recalco que a los clientes hay que enfatizarles los beneficios que van a tener después de que sean ayudados por nosotros, ¿no? Por nuestra solución que damos, por nuestros servicios. Y hay que equilibrar también con lo que ofrecemos la intensidad y la urgencia de esa necesidad del cliente. Como te digo, seguramente hay ocasiones o habrá ocasiones en que la solución que estás ofreciendo y el plazo en el que estás ofreciendo no es del agrado del cliente, ¿sí? Porque muchos clientes dicen, como digo, es para ayer. Entonces, definitivamente hay que tener los conceptos bien claros en este sentido para poder ir armando una mejor cartera de clientes. Si hay algo que puedo, digamos, destacar de un poco de la experiencia, conocimientos que he adquirido en estos años, que he estado en este tipo de aprendizajes, es que este asunto del cliente ideal es clave para el éxito de los negocios. Entonces, yo creo que lo único que te diría es que no cometas el error de pasar por alto este asunto. Yo mismo tenía muchos inconvenientes porque al principio pensaba que no era tan importante el tema del avatar o del cliente ideal, pero definitivamente es muy, muy importante. Hay que saber a quién se va a vender nuestro producto y una vez que sepas eso, que al principio es un poquito complicado, pero con el tiempo ya se va afinando, llamémoslo así. Entonces, ahí las cosas van saliendo mucho mejor. Así que no pases por alto este tema. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por acá, muy bien. Espero que la transmisión esté yendo bien acá en Instagram. Bueno, y otra cosita, también vamos a hablar de algo que les ponía pues, en el chat en Telegram, me parece, la famosa PV. Si algunas veces te vas a topar con las siglas PV. Bueno, en marketing significa propuesta única de ventas. Sí, también se le conoce como propuesta única de valor. Y esto es más o menos así, es decir, si tú haces lo que todo el mundo hace, no te vas a diferenciar en nada del resto. Serás uno más del montón y caerás en lo que todos caemos, que es la competencia por precios, ¿no es cierto? Que es lo que le hace daño al mercado, porque cuando se compite por precios, lo único que se saca es que se desvaloriza el mercado. Yo mantengo que ese error lo venimos cometiendo los ingenieros desde hace varios años. Y es por eso que nuestro sector se ha ido desvalorizando pues, enormemente. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo mismo. Y ahí nos toca aceptar precios cada vez más bajos, ¿no? A tal punto que muchos profesionales lo que hacen es sobrevivir y por lógica consecuencia no pueden tratar su profesión como una empresa, ¿no? Así de simple. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué haces tú diferente a los demás? Sobre este tema de la PV, la propuesta única de valor o de ventas, te comento que hay libros completos al respecto. Entonces, no vamos a, obviamente, a profundizar en esto, pero vale la pena que la tengamos en cuenta. Porque si entras a competir con un producto o servicio igual al del resto, si no te diferencias en algo, pues obviamente no vas a tener muchas opciones. Nos comentaba uno de mis mentores que hace algunos años un ejecutivo de una corporación internacional decía, si no tienes un factor de competencia, es mejor que no compitas. Es decir, si no tienes algo mejor que tu competidor, llevas las de perder porque obviamente le van a seguir comprando a tu competidor. Tu producto o servicio debe tener un factor diferenciador. No necesariamente que sea mejor que la competencia, pero sí que tenga algo que lo distinga. Es decir, que lo diferencie, ¿no? Puede ser esa diferencia en factor calidad, en factor entrega, en factor servicio al cliente, en factor atención personalizada.
Puede que tú tengas más conocimiento en esa área que cualquier otro profesional. Puede que tengas soluciones innovadoras, ¿no? Distintas. Y eso es lo que hay que recalcar y diferenciarse en ese asunto. Muchas veces los profesionales también tienen una virtud, no los profesionales, en general las personas, algunas personas tienen una virtud que no la saben aprovechar, que es que tienen, como dicen, sangre liviana, ¿sí? Entonces pueden hacer amigos fácilmente y ahí pues hay que aprovechar, porque ahí se consigue también clientes buenos, ¿sí? Entonces, a veces no necesariamente es en la parte técnica en sí, sino en la parte personal, que eso es muy importante para tener relaciones y poder conseguir clientes. Siempre, siempre hay que buscar ese factor diferenciador, salvo que sea un producto nuevo, ¿no? Que sea único en el mercado, que eso es muy pocas veces, pero pasa, ¿no? Evidentemente, pero aún así hay productos que, a pesar de que son nuevos y todo, a veces no pegan, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues, lo que queda es, de alguna manera, cuando somos profesionales, que en realidad de pronto podemos hacer lo mismo, diferenciarnos de alguna otra forma, ¿sí? Son conceptos bastante sencillos, pero que no los sabemos muchas veces, o si lo sabemos, casi que los pasamos por alto. Como para ayudarte un poco con este tema de la PV, la propuesta única de valor, digamos, en este caso, que como te digo es extenso, ¿no? Una de las prácticas más comunes es preparar el llamado discurso de ascensor. La idea es que si en algún momento de la vida, puede pasar o no, nunca pasa, pero de pronto, ¿no? Si tú entras a un ascensor y resulta que te encuentras con una persona súper importante, no sé, un ministro, presidente, qué sé yo, y ahí tienes la oportunidad de conversar, ¿no? Te pregunta a qué te dedicas o qué haces. Tienes, no sé, 20, 30 segundos para contestar, para hacerte ver, para decirle enseguida a lo que tú te dedicas. Y en ese lapso de tiempo, pues tú no puedes darte el lujo de empezar a hacer puro bla, bla, bla y decir cosas, porque hasta que quieras redondear tu discurso o, o clarificar lo que quieres decirle, bueno, ya se abrió la puerta al ascensor y esa persona importante se fue y no le dijiste a qué mismo te dedicas. Entonces, como que pierdes la oportunidad única, ¿no? De impresionar a ese ejecutivo. Así que tú debes estar preparado siempre para cualquier persona que te pregunte, en cualquier parte, en cualquier lado que estés. Este discurso de ascensor, para que, ¿qué significa? Que es en una frase, dos, que seas claro y comuniques exactamente qué es lo que haces y a qué te dedicas, ¿sí? Obviamente no es que tengas que decir una frase inventada ese rato y, o que tú la hayas eh, a lo mejor igual inventado hace algún tiempo. Siempre tiene que ser algo que efectivamente llegue y sea claro para las personas. Es una fórmula simple, sí, pero que también debe tener su parte, eh, digamos, que llegue a la mente de la persona y que sea clarita. Por decir algo, yo ayudo a ingenieros a construir su marca personal de impacto para que se posicionen como expertos en su sector. Punto. Si a alguien le interesa eso, pues efectivamente le llegará y se interesará. Si no, no pasa nada. Así de simple, pero ya le estás diciendo lo que tú haces, lo que tú consigues. Entonces, el factor diferenciador es que te estás dirigiendo a tu avatar, ¿no? Concretamente para ayudar a conseguir su necesidad o a solucionar su dolor, y pues sin lo complicado de las antiguas prácticas, ¿no? Y más bien utilizando técnicas modernas, mucho más eficaces y menos complicadas, ¿no?
En definitiva, la PV es la tentativa de expresar la unicidad de tu negocio en un solo concepto. No, unicidad significa que es único, ¿no? Irrepetible. Y los beneficios básicos de tener una buena PV son los siguientes. Primero, te ubicará favorablemente apartado del resto. Si tienes una propuesta única, como dicen, ¿no? Única, ¿verdad? Segundo, llenará el vacío obvio que existe en el mercado. Y tercero, te va a mantener alejado de tus competidores. Entonces, el hecho de tener una PV te ayuda a demostrar que estás del lado del cliente. Siempre hay que pensar en el cliente, en la persona a la cual vas a ayudar. Yo ayudo a tal cosa. Y no decir, pues como hablábamos de antes, de que tú eres el número uno, eres lo máximo, y más bien pues hay que apelar a las ventajas y a los beneficios de tus productos o de los servicios que tú les vas a dar, de tus servicios profesionales. Los futuros clientes no se preocupan de cuán grande o pequeña es tu empresa, ¿no? Ni cuánto tiempo ha estado en el negocio. Ellos lo que quieren saber, ¿qué hay allí para ellos, para ese cliente? ¿Qué hay aquí para mí? Si llega una página tuya, una página de sitio web, ¿qué hay aquí para mí? Ah, esto me interesa. Esto me llama la atención. Caso contrario, pues, no pasa nada. Entonces, si ellos ven esa ventaja, ¿no? Entonces sí te van a comprar o a contratar a ti en lugar de a otra persona. Entonces, bien, con lo que hemos visto, pues, como te digo, hay libros realmente de este tema de la PV, que aparentemente es sencillo, pero no lo es tanto. Pero bueno, si tienes algo, mucho mejor que no tener. Pero con lo que hemos visto hasta aquí, es una gran ayuda para que entiendas un poco cómo te puede ayudar este concepto en tu empresa o como tú como profesional, como marca personal. Yo creo que es preferible que hagas ese ejercicio, piensa en una propuesta única de valor que te ayude a resumir lo que tú quieres proyectar realmente en tus clientes, ¿no? Todo esto de acuerdo a tu experticia, ¿no? A tu área de trabajo. Así que te sugiero que lo hagas porque esto te va a ayudar mucho, ¿no? Como te digo, parece que es algo así muy sencillo, pero no lo es tanto. ¿Sí? Hay que pensar un poquito, yo diría bastante. Pero eso te va a ayudar. Así que, bueno, bien, yo creo que con esto dicho, pues, espero que hayan salido bien estas transmisiones. Como te digo, estoy por acá solito. Vamos a ver cómo salió. Y bueno, más tarde te voy a enviar el enlace. Quiero nuevamente invitarles al webinar, al entrenamiento del día viernes 26 de noviembre. Va a ser a las 11 de la mañana, en donde voy a estar enseñándoles cosas un poquito más prácticas, más técnicas, más profundas. De todas maneras, en estos live, los próximos también, ya voy a hacer algo un poquito más práctico, pero siempre vale la pena la parte conceptual, la parte teórica, evidentemente, porque eso es lo que nos sirve para poder tener un razonamiento mejor de las cosas, ¿no? Hay muchas personas que a veces dicen, vamos al grano, chicas, pero ni que fuera dermatólogo, ¿no? Al grano, sí, hay que ir al grano, pero primero tienes que saber por qué y cuándo tienes que ir al grano. O sea, no es cuestión de ir de entrada. Creo que ni el dermatólogo va al grano directamente. Primero ve, lo analiza y luego te dice las cosas. Así que, bueno, dejando un poquito de lado la broma, sí, así tiene que ser poco a poco las cosas. Primero tienes que eh, eh, saber bien el tema conceptual, entender las cosas y el porqué pues, de las cosas. No vamos a decir, mira, esto se hace así, así, así. Y muchas veces dices, ¿y para qué? Si no entiendes para qué, entonces no pasa nada. Pero si entiendes el porqué y para qué de las cosas, entonces vas a decir, ah,
sí, sí, tiene razón. Así que, nada, el día, sigan asistiendo a estos lives, que va a ser hasta el día miércoles 24 y el viernes 26 a las 11 de la mañana. Voy a estar dando un entrenamiento, un webinar dirigido exclusivamente para los profesionales, ¿sí? Para los profesionales de ingenieros. Y también vamos a estar dando algunas sorpresitas por el tema, pues, famoso del Black Friday. Así que no se olviden de asistir ese día. Bien, entonces de aquí nos vemos el día viernes a mediodía. Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier comentario, por favor nos ponen en las redes sociales y estaremos gustosos de atender esos requerimientos. Soy Fabián Ochoa, director del Instituto de Ingenieros, y pues nos vemos el día viernes. ¿Sí? Creo que hasta aquí llegamos. Bye bye. Chao, chao.